equipo para servirle a Dios. Vamos a leer aquí un texto que dice, para hacer una apertura, Salmo 31, 20, dice: en lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre, lo pondrás en tu tabernáculo a cubierto de contención de lenguas, ¿verdad? Entonces, cuando buscamos su presencia, que nosotros buscamos su presencia en oración, es cuando el Señor nos cubre en su tabernáculo. Dice: en lo secreto de tu presencia lo esconderás de la conspiración de los hombres. Buscar su presencia nos defiende y nos protege. Vamos a continuar con el tema de la oración. Estamos hablando de lo que hacemos en la oración. Ya vimos la semana pasada, lo último que vimos fue el orar en lenguas. Hablamos de lo que teníamos que hacer en la oración, orar en lenguas, y vimos la importancia de orar en lenguas. Ahora vamos a ver oraciones con propósito. Y porque nosotros debemos orar y tener un propósito para lo que pedimos. Nosotros no podemos pedir en la carne, tenemos que pedir en la comunión con el Señor, porque la Biblia dice: velad y orad, para que nosotros podamos velar y captar lo que el Espíritu Santo quiere que nosotros oremos y pedimos, ¿no? Estas oraciones con propósito son las que nosotros nos enfocamos de una manera clara para la extensión del reino de Dios. Nosotros vamos a orar al Señor y decirle: Señor, yo quiero esto, pero sabemos que eso va a contribuir para la extensión del reino de Dios y para el progreso del reino de Dios. Vamos a leer Primera de Reyes 3:9. Primera de Reyes 3:9 al 12, aquí está. Vamos a ver. Dice así. Estamos viendo oraciones con propósito. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riqueza, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio, entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos, mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Aquí Salomón hizo una oración con propósito. Él no pidió para él pidió sabiduría y juicio para gobernar al pueblo. O sea, él no pidió para él. Entonces, cuando nosotros estamos orando, ya nosotros vimos en la intercesión cómo oraba Pablo individualmente por las personas, buscando lo espiritual. Aquí Salomón oró para el servicio, pidiendo sabiduría, juicio e inteligencia. Cuando nosotros pedimos para la extensión del reino de Dios, entonces las añadiduras van a venir solas, porque lo tenemos comprobado aquí como Salomón hizo, ¿no? Salomón pide sabiduría para gobernar, y el Señor le dio sentido y le dio responsabilidad con el servicio, ¿verdad? Y le contestó sus peticiones y les dio, como dije anteriormente, las añadiduras. Y Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Nosotros tenemos que pedir con propósito de vida, propósito de crecimiento y extensión del reino de Dios. En Santiago 4:3 dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Esto es una oración egoísta. Entonces, de nada vale pedir egoístamente. Vamos a enfocarnos en el reino de Dios para nosotros, y las añadiduras para nosotros poder tener la victoria y la respuesta del Señor, y las añadiduras vendrán
después, como automáticamente, porque dice que si nosotros obedecemos, las bendiciones nos alcanzarán. Cuando nosotros pedimos para el servicio y la extensión del reino de Dios, el Señor no tarda su respuesta. Todo lo que nosotros estamos pidiendo para el servicio, el Señor lo va a contestar. Para la extensión del reino de Dios, el Señor lo va a contestar. Lo que tenemos es que ser perseverantes. Porque en 1 de Juan 3:22 dice: y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos, hacemos las cosas que son agradables delante de Él. O sea, pedimos conforme al propósito de Dios y el Señor nos los va a conceder. También en 1 de Juan 5:14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. La extensión del reino de Dios, ganar las almas, el propósito de Dios con la iglesia, eso es la voluntad de Dios. Entonces, si pedimos para eso, el Señor nos los va a conceder. Es una oración que se va a ir acumulando. Puede ser que no la vemos en un momento como con mucha rapidez, pero las oraciones, dice la Biblia, que se acumulan en una copa hasta que la copa rebose, y sigamos pidiendo porque el Señor nos va a contestar. Otro punto que tratamos en la oración es el derramar nuestros corazones delante del Señor. Fíjense que nosotros hacemos esto cuando estamos en una crisis, en un problema, en un quebrantamiento sumo, grande, ¿verdad? Nos volcamos nuestros sentimientos y emociones con toda sinceridad delante del Señor. Y ahí nosotros derramamos nuestro corazón delante del Señor. ¿Qué sucede en estas oraciones cuando nosotros derramamos nuestro corazón? Que el Señor la utiliza para sanarnos. Y es donde en la oración entra lo que es la sanidad interior. Si nosotros tenemos un quebranto muy grande, entonces ese quebranto Dios lo permite para que nosotros podamos derramar nuestro corazón y hacer como hizo Ana. Vamos a leerlo en 1 de Samuel 1:10. Dice: ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja por su cabeza. Ella hizo, en medio de su quebrantamiento, derramó su corazón, clamó al Señor, intercedió e hizo una oración con propósito, ¿verdad? Porque es un propósito de poner al servicio del templo al hijo que iba a tener. Dice la Biblia que ella lloró con amargura de alma. Probablemente ella sacó mucho rencor contra Dios, porque en aquel tiempo las mujeres que eran estériles, porque la esterilidad se medía por las mujeres. Entonces, y ahora vemos que también el hombre puede ser estéril, pero las mujeres que no tenían hijos y eran estériles eran muy humilladas públicamente, se sentían muy mal, porque no habían resuelto, pues no se habían como realizado como mujeres y como madres. Y ella tenía mucho dolor en su corazón y rencor que sacó cuando ella derramó su corazón delante del Señor. Dice que oró con amargura de alma. Probablemente tenía mucha rabia por ser estéril. Y cuando ella es sana, se produce aquí la sanidad en su corazón, porque saca el rencor, saca la amargura, expresa lo que tiene por dentro, hace lo que se llama catarsis, ¿verdad? Expresa lo que tiene por dentro, entonces ella queda libre. Y cuando el sacerdote la ve, entonces le dice que su petición ha sido contestada. Ella hizo una oración con propósito, derramó su corazón, clamó y fue a la presencia de Dios, ¿ok? Primera de Samuel 1:5 dice, y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu.
no he bebido vino ni sidra, sino he derramado mi alma delante de Jehová. ¿Ok? Entonces esto nos va a pasar muchas veces. Nos vamos a sentir constrictados, nos vamos a sentir quebrantados. Entonces tenemos esta opción que nos da el Señor, que podemos derramar nuestro corazón delante del Señor y ahí ser sinceros abiertamente y sacar todo lo que nosotros tenemos dentro de nuestro corazón. De hecho, nosotros muchas veces en sanidad decimos, habla con el Señor y expresa cómo te sientes. Saca tu rabia, saca tu dolor. Fue lo que hizo Ana. Y fue sana y el Señor le concedió su petición. Esto nos va a suceder muchas veces porque todo el tiempo estamos en un proceso de sanidad donde Dios nos quebranta para limpiarnos, para sanarnos, para llevarnos al perdón y el arrepentimiento. Fíjense que el derramar el corazón lo vemos en el Señor Jesús, ¿verdad? Jesucristo, Él no murió en el Gólgota, Él murió en el Getsemaní, cuando Él derramó su corazón delante del Padre, que le dijo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahí Él derramó su corazón, Él ahí murió, ¿verdad? Y muchas veces nosotros en oración morimos a nosotros mismos cuando nos negamos al yo y negamos lo que nosotros queremos y nos postramos delante del Señor y Señor, que sea tu voluntad, ¿verdad? Porque son situaciones donde nos encontramos que queremos cosas, pero tenemos que irnos rindiendo al Señor, que se haga la voluntad de Dios, como nos da el ejemplo Jesús. Job, también tenemos otro caso en Job, que también él derramó su corazón sinceramente delante de Dios en medio de su quebranto. El derramamiento de nuestro corazón, de nuestra alma, sucede en un quebranto profundo y eso lo hemos podido ver y lo vamos a seguir viendo porque Dios necesita tratar con nosotros. Job 10 del 1 al 3 dice, está mi alma hastiada de mi vida, daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura de mi alma, diré a Dios, no me condenes, hazme entender por qué contiendes conmigo. Aquí Job estaba molesto. ¿Te parece bien que oprimas y que deseches la obra de tus manos y que favorezca los designios de los impíos? Él culpaba a Dios aquí. Pero cuando él empieza a derramar su corazón durante todo el quebranto, al final él llega a comprender y a tener la revelación de lo que Dios quería para su vida. Porque cuando tenemos un quebranto decimos, pero es que todo está bien, yo no he hecho nada. Abra su corazón, derrame su corazón y el Espíritu Santo le va a hablar y les va a revelar. ¿Okay? En estas situaciones sacamos lo que hay verdaderamente dentro de nosotros. El Salmo 63:8 dice, esperad en Él en todo tiempo, oh pueblo, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Fíjense que está el verbo en presente. Dios, esto es un mandamiento. Nosotros debemos derramar nuestro corazón delante del Señor. Es necesario para ser sanos, ¿ok? No que todo está bien, yo soy cristiano, no, yo no puedo decir eso que tengo en mi corazón. Hay que sacarlo para que podamos ser limpios. Otra cosa que hacemos en la oración es la oración de arrepentimiento. La oración de arrepentimiento la hacemos cada vez que el Espíritu Santo nos redarguye de pecado y reconocemos que hemos ofendido a Dios y que hemos quebrantado sus leyes. Tenemos el Salmo 51 que se los voy a dar de tarea para que lo lean. No nos vamos a cansar de leer ese Salmo. Y voy a leer una porción aquí que dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de mí, contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. David aquí reconocía que Dios era santo y que él era pecador. Si nosotros leemos todo el Salmo, vemos como él se arrepiente y le duele haber ofendido a Dios. Entonces, en esta oración de todo el Salmo 51,
David clama por el perdón, él clama por la limpieza, por la restauración, se humilla, reconociendo su pecado y suplica que le sea devuelto el gozo de su salvación. Su corazón estaba herido de vergüenza por haber ofendido a Dios. Fíjense, él sentía que se había separado de Dios, y muchas veces a uno le pasa cuando uno peca y se arrepiente, uno siente un dolor que entonces en oración hasta que el Señor viene y ya sentimos como la paz y recibimos el perdón de Dios. Amén. Entonces eso es lo que es el arrepentimiento, dolernos en nuestro corazón en oración porque hemos ofendido al Señor. Ahora vamos a ver otro punto que es oraciones donde se ejerce autoridad. Fíjense que hay momentos en la vida cristiana donde ya nosotros hemos ayunado, hemos orado, estamos convencidos de lo que la palabra de Dios dice, pero la situación es como que sigue, ¿verdad? Entonces son momentos en que el Espíritu Santo nos hace discernir la operación de las tinieblas en nuestra vida o en la vida de alguna circunstancia que nos esté aconteciendo. Y sentimos, yo no sé si a ustedes les ha pasado, y sentimos una ira santa contra aquella potestad que está haciendo daño. Nada menos en este fin de semana, yo lo sentí, yo decía, pero bueno, ¿y esto qué es? Y agarré y me fui a mi baño y empecé a decir, mira, yo me arrepentí delante del Señor y recibo el perdón del Señor, así que vete, en el nombre de Jesús, vete. Con autoridad, con ira, porque tengo que ejercer la autoridad que Dios me ha dado en su palabra, y si me he arrepentido y he pedido perdón, he sacado la raíz. El enemigo, él siempre quiere engañar, entonces quiere seguir haciéndote creer que no eres libre, que no te has arrepentido, que todavía él tiene derecho legal. Entonces yo le dije, no, digo, ¿qué es esto? Me paré de la computadora, me fui arriba, empecé a orar y le dije, me arrepentí, el Señor me perdonó, recibo el perdón de Dios y voy a restituir, así que te vas en el nombre de Jesús. Se me quitó todo lo que tenía, porque tenemos que ejercer la autoridad que Dios nos ha dado, pero la podemos ejercer cuando conocemos la palabra, cuando tenemos una comunión íntima con Dios, cuando conocemos que con el perdón y el arrepentimiento quebrantamos toda trampa del enemigo y le cerramos puertas. Y tenemos esa seguridad por la comunión íntima con Dios en Cristo Jesús y conocer que Él nos ama, que somos sus hijos, que Él murió en la cruz del Calvario por nosotros y que nosotros tenemos que conocer quiénes somos nosotros para el Señor. Si cumplimos todo eso, entonces nos levantamos con esa autoridad y decimos, te vas, en el nombre de Jesús. ¿Okay? Fíjense que en estas oraciones de autoridad, yo escuché una vez que un predicador hizo una proclamación en contra de un lugar donde se practicaba hechicería, y al tiempo, pues en ese local no hubo más lectura de cartas, sino que hubo una tienda. ¿Por qué? Porque él se paró y oró contra ese lugar, porque conoce la escritura y conoce que eso no debe estar allí, y está preparado en una comunión íntima con Dios, y eso se fue de allí. ¿Ok? Para nosotros hacer oraciones de autoridad es importante pedir a Dios, al Espíritu Santo, el don de discernimiento de espíritu. Nosotros tenemos que discernir en qué momento está operando una tiniebla para echarlo fuera. ¿Ok? Fíjense que en Hechos 16, del 16 al 18, dice, Hechos 16, 16 al 18, dice, aconteció que mientras íbamos en la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, lo cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pedro y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió y le dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió de ella en aquella misma hora.
Fíjense que aquí Pablo ejerció su autoridad y él dice, a Pablo le desagradó la cosa. El discernimiento nos viene porque no sentimos paz ni gozo con aquella situación. Pablo dice que más desagradando a Pablo, ¿verdad? Fue cuando él discernió que es porque ella estaba diciendo algo bueno. Ella estaba diciendo, estos son hijos del Dios Altísimo, son siervos que anuncian el camino de salvación. Eso era una verdad. Pero el Espíritu Santo te va a hacer sentir dentro de ti que eso no viene de Dios. Estaba diciendo algo que era bueno, pero eso no venía de Dios. Entonces, Pablo no se puso, son situaciones cuando nosotros ejercemos autoridad en la oración, son situaciones donde Pablo no se puso a orar ni a pedirle al Señor que quitara a la muchacha. Ay, mira, Señor, llévatela, que no la soporto, llévatela. No, él ejerció su autoridad y después tuvo problemas porque la muchacha dejó de ganar dinero con su adivinación. Entonces, son situaciones donde nosotros tenemos que actuar, orar y dar órdenes. Fíjense que Jesucristo oraba toda una noche y cuando venía, él lo que le decía, sal de ellos, ¿verdad? Le decía 2 palabras y ya. No tenía que fajarse ahí a zapatear y a decir, yo no veo que la Biblia dice que mira, que te vas y que no sé qué. No. Le decía, suéltala, ya. ¿Por qué? Porque hemos ganado esa autoridad en la intimidad con Dios. Hemos ganado esa autoridad cuando nos arrepentimos, cuando perdonamos, cuando estamos bajo autoridad, cuando estamos sirviendo, cuando somos temerosos de Dios, cuando el temor de Dios abunda en nuestra vida. Hemos ganado esa autoridad y tenemos el discernimiento que el Señor nos dice que es lo que tenemos que hacer. ¿Qué nos quita autoridad en la oración? ¿Verdad? Perdón, ¿qué nos da autoridad en la oración? Nos da autoridad la comunión íntima con Dios, que es lo que estaba diciendo, el ayuno, el tiempo de adoración. A propósito, han hecho su tarea de la hojita de adoración. Tienen que hacerla, ¿ok? Es importante y buena, porque les voy a contar un testimonio con esta hojita, ¿ok? Fíjense que, voy a hacer un paréntesis, yo atendí a una muchacha por teléfono y me llamó que tenía un problema, el Espíritu Santo reveló lo que era y todo. Entonces yo empecé a orar y le dije, Señor, mañana voy a orar por ella. He ayunado y todo, voy a orar por ella porque lo que tenía era fuerte y profundo. Y le dije, mañana me llamas y oramos por teléfono porque vive fuera de Caracas. Entonces el Señor me dice que empiece la oración con adoración, con la hojita. Y yo dije, bueno, yo la tengo en mi maletín, en mi maletincito. Entonces yo dije, bueno, Señor, si eso es tuyo, en el momento que ella me llame mañana, tú me lo recordarás. Y en efecto, me recordó, me levanté, busqué mi hojita y yo le dije, mira, vamos a exaltar al Señor, vamos a adorar. Y empecé a exaltar al Señor con todos los nombres que tengo aquí copiados y que hoy copié más nombres, ¿verdad? Y más atributos del Señor. Y mira, la sanidad, la liberación fue exitosa, el Señor se glorificó. ¿Okay? Entonces es un testimonio de la exaltación del nombre de Dios. Si nosotros hacemos nuestra listica y le exaltamos y le adoramos, eso se nos va a quedar grabado. Ya va a llegar un momento en que no necesitamos lista, sino que lo tenemos en el corazón. Entonces, por favor, hagan la tarea, ¿ok? ¿Qué nos da autoridad en la oración? La comunión íntima con Dios, el ayuno, el tiempo de adoración, es importante el tiempo de adoración, la obediencia a la palabra, la sujeción a la autoridad, tener un estilo de vida de perdón y arrepentimiento, ¿verdad? Y consultar al Señor, ¿verdad? Que nosotros debemos inquirir delante del Señor. Fíjense que Jesús obedecía al Padre y con todo esto él pudo ejercer la autoridad y dar una orden. Fíjense cuando en Marcos 9:25 dice, y cuando la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu inmundo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Le dio una orden, una frase corta,
¿Por qué? Porque él ya viene de noches de oración y de comunión con el Padre. ¿Okay? En Mateo 18:18 dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Tenemos autoridad para hacer esto. Tenemos la autoridad de atar las tinieblas y desatar las bendiciones. Algo que nos sucede comúnmente es que nosotros atamos, ¿verdad? Mira, vamos a poner que tenemos un conflicto en el hogar con un hijo inconverso o un hermano inconverso. Entonces atamos espíritu de rebelión, por ejemplo. Bueno, en el nombre de Jesús ato espíritu de rebelión. Pero nosotros tenemos la autoridad para desatar lo contrario en ese hogar, ¿verdad? De desatar la obediencia, Señor, y desato la obediencia en esta persona. Pero nosotros muchas veces nos quedamos en el atar solamente. Y dice la Biblia que tenemos autoridad de atar y desatar, que lo que atemos en la tierra será desatado en el cielo, y lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo. Fíjense que hay momentos en nuestra vida en que las circunstancias nos dicen que no es momento de pedir y de clamar, sino de ejercer la autoridad, proclamar un juicio, ¿verdad?, contra algo que nos está fastidiando de las tinieblas, y decimos: basta, te vas, ¿ok? Te vas. Pero vamos a adquirir esa autoridad si estamos pues en el orden que nosotros en esta iglesia estamos consiguiendo con la obediencia, con la perseverancia, con el discipulado, con la búsqueda del Señor, con la sujeción. En Éxodo 14:15 dice: entonces Jehová dijo a Moisés, ¿se acuerdan cuando Moisés estaba entre los egipcios y el Mar Rojo? Y Moisés se puso a orar. Entonces hay circunstancias que nosotros ya no es orar, ya es actuar. Entonces el Señor le dijo: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Porque él no tenía que orar. Él dijo: ay, mira, Señor, ¿qué hago? No, dile a los hijos de Israel que marchen. Y muchas veces vamos a declarar esas acciones en los momentos en que nosotros nos sentimos contra la espada y la pared, en una encrucijada, y debemos decirle: que te vayas en el nombre de Jesús, si ya nosotros hemos puesto nuestra vida en la presencia del Señor. En las oraciones donde se ejerce autoridad, no se le pide a Dios que haga algo, Señor, hazlo tú, quítalo tú, sino que se proclama con seguridad lo que Dios nos ha dicho por el Espíritu, lo que hemos discernido por el Espíritu. ¿Okay? No, ay, Señor, quítalo, Señor, llévatelo, que no. No, mira, se le habla claramente. Entonces vamos a ejercer autoridad en oración. Yo tengo aquí un testimonio. Cuando yo estaba recién convertida, yo estaba sola en mi casa con mis hijos, y como a eso de las 11 de la noche yo empiezo a sentir en el cuarto de los varones como que le dan golpe a la litera, golpe, pa, pa, pa. ¿Qué es eso? Y me paré a ver, y uno de los gemelos estaba convulsionando, ¿no? Estaba convulsionando, estaba verde, tenía la boca llena de baba, y como yo estaba nueva, yo sabía que los demonios se echaban fuera, y yo decía: esto es un demonio. Amén. Ajá. Y entonces yo agarré, y cuando fui, le dije a mi hijo mayor: ve abajo y busca aceite. Yo estaba nueva, hermano, no sabía nada, pero había oído eso. Y entonces ve y busca aceite. Él me buscó el aceite, y le empecé a decir con autoridad, sin miedo. Entonces fíjense, yo estaba nueva, imagínense todos ustedes, todo lo que tienen dentro del corazón. Entonces pueden ejercer esa autoridad, porque tienen mucha instrucción. Yo no la tenía en ese momento. Y me puse a decirle: lo sueltas en el nombre de Jesús, te vas, lo sueltas. Y lo soltó, hermano. Y se fue. Y el muchacho se despertó y dijo: ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y todos nos vimos la cara, mi otro hijo, mis dos hijos. Yo le dije: no, acuéstate, tranquilo, acuéstate. Y yo le hice seña que no le dijeran nada. ¿Qué pasó? ¿Pues ustedes están aquí? Entonces él se volvió a acostar tranquilamente. Después yo lo llevé a exámenes y todo eso, pues no tenía nada.
más nunca le dio una convulsión. Más nunca. ¿Okay? Entonces, tenemos autoridad y tenemos que tomarla en oración, más con todo lo que viene. Nosotros con todas las cosas que vienen tenemos que ejercer la autoridad en la oración. Muchas veces nosotros, este es otro punto donde tenemos que tomar autoridad, muchas veces nosotros nos arrepentimos de un pecado que nos ha estado atormentando, entonces el enemigo nos quiere hacer sentir como condenados y que todavía está allí y que está fastidiando, ¿no? Entonces le decimos como yo les dije antes, yo me arrepentí, perdoné y ya restituí o voy a restituir, así que te vas y no me atormentas más. Nosotros, esto pasa mucho con la sanidad. A veces atiendo gente que especial, negativa, y hoy le dije al Señor, anoche me dormí a las 3 de la mañana y dormí hasta las 5 nada más, y yo le dije, mira Señor, vengo a adorarte, así que vengo a recibir esta situación, este problema, lo cuelgo en un clavito afuera y lo recogemos a las 5. A las 5 lo recogemos y trabajamos con eso, pero yo quiero adorarte y recibir, y de verdad estoy como que nada, a las 5 lo recogemos y nos ponemos de acuerdo, ¿ok? Porque no quiero perderme su presencia por un problema que se va a resolver. Entonces no es para mí, su presencia en la adoración es valiosa, su presencia en la predicación, en la administración es valiosa, amén. Entonces debemos perseguir esto en la oración, su presencia. Hay una canción de un cantante famoso de Jesús Adrián Romero que dice que él quiere saber cuán cerca estás. Le dice al Señor, Señor, quiero saber cuán cerca estás. Y es verdad, cuando empezamos a adorar sentimos que Él está allí, pero tenemos que adorar. Fíjense que estar consciente de su presencia, cuando buscamos su presencia en oración, nos hace vivir una vida llena de respeto y temor de Dios. Tenemos el caso de José. José fue desarraigado de su familia, como vimos la semana pasada que habló Marisol, fue desarraigado de su familia, pero él vivía en la presencia del Señor, porque la Biblia dice, y Jehová estaba con él. ¿Okay? Entonces, el vivir con ese respeto, con ese temor de Dios, con esa adoración, nos hace estar conscientes de su presencia. Cuando nosotros pecamos una y otra vez y el Espíritu Santo no nos redarguye, es porque no estamos buscando su presencia, que es necesario en la oración. Elías era un hombre que vivía en la presencia de Dios y era usado por Dios en lo sobrenatural. Él decía, vive Jehová, que en su presencia estoy. O sea, constantemente buscar su presencia. Aquí lo dice en Primera de Reyes 17:1, dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Cuando nosotros hacemos todo lo que dice, lo que hemos visto en estos estudios de la oración, al final concluimos que vivimos constantemente en su presencia. Vamos a ver señales de su presencia. Tenemos señales de su presencia primeramente por la fe. Sabemos que Dios está allí, es por la fe, ¿verdad? También porque nos redarguye y nos convence de pecado. En la adoración nos deleitamos en su palabra. Cuando usted siente deleite por la palabra de Dios, la presencia de Dios está allí. Si usted se aburre y dice, ay, pero es que no entiendo, la tengo que leer, entonces ahí no está la presencia de Dios, porque dice, deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de su corazón. Deleitarnos en su presencia es un mandato, ¿ok? Cuando nos deleitamos en su palabra, ¿verdad? Y Él nos enseña a través del Espíritu Santo. También cuando nos deleitamos en servir al Señor,
podemos sentir su presencia, podemos sentir su aprobación y su gozo. El Salmo 37:4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Fíjense que por la fe nosotros tendremos la convicción de que Él nos escucha y nos dará dirección. La presencia de Dios también la sentimos cuando hay gozo y paz. Entonces hay varias señales de que estamos en su presencia. Hay gozo y paz. En Éxodo 33:14-15 dice: y Él me dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Una de las cosas que nosotros, que se lo dije al momento de empezar este punto de la presencia del Señor, que nosotros debemos anhelar y buscar su presencia, no pasar un día donde no sentimos su presencia, porque eso nos va a dar descanso a nuestra alma, nos va a dar paz, nos va a traer tranquilidad. Si se sienten muy agitados, si se sienten estresados, si se sienten de mal humor, es porque no hemos buscado su presencia. ¿Y cómo la buscamos? Vamos a Él en adoración y oración. ¿Okay? Cuando nosotros pasamos por quebrantos y dificultades, a veces pensamos que no está su presencia allí, pero es cuando Él más cerca está, porque dice que un corazón contrito y humillado Él no lo desprecia. Cuando usted esté mal, yo eso sí tengo la seguridad. En estos días que he pasado un asunto fuerte, yo sé que el Señor está conmigo y sé que el Señor me va a sacar, sé que me va a sanar muchas cosas y sé que me va a enseñar y que me va a guardar. Cuando yo tengo esa seguridad, entonces el Señor obra y actúa. En el Salmo 91:1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Al abrigo del Altísimo encontramos su presencia. ¿Okay? Nosotros tenemos que aprender a disfrutar de su presencia. Una de las cosas bonitas que hay en esta iglesia es que disfrutamos la presencia de Dios. ¿Verdad que sí? Disfrutamos la presencia de Dios en la adoración, en los ayunos, en la oración. Cerramos los ojos y sentimos ya que el Señor está allí. La iglesia de Éfeso dejó de disfrutar la presencia del Señor. Esto es importante, por el trabajo. Muchas veces se trabaja y se trabaja y se trabaja mucho para el Señor, para la obra del Señor, y se deja de disfrutar su presencia. Entonces es cuando la iglesia de Apocalipsis 2:4 que le dice que perdió su primer amor. Por eso debemos estar muy pendientes de lo que es la presencia del Señor, de buscar la presencia del Señor. Apocalipsis 2:4 dice: pero tengo contra... al principio dice: yo conozco tus obras. Me cae. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Okay? Entonces aquí ellos trabajaban. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces el mucho afán, el mucho trabajar nos separa de la presencia de Dios, y nosotros debemos vivir constantemente en la presencia de Dios. También tenemos el caso de María y Marta, ¿verdad? Marta afanada por el trabajo, trabajando, pero María tomó la mejor parte. Disfrutaba de lo que el maestro le estaba hablando y disfrutaba de su presencia. Entonces tenemos que ver eso. Si vemos que estamos muy agitados, muy trabajados, apartemos 5 minutos, nos postramos de rodillas y adoremos a Dios para captar su presencia de nuevo, porque nos alejamos. Él está, pero nosotros nos alejamos. Esto es importante en la oración. Sin su presencia no vamos a poder hacer todas las cosas que hemos aprendido: interceder, clamar, derramar nuestro corazón. Sin su presencia no podemos hacer nada de eso. ¿Okay?
Ajá. Si nosotros buscamos su presencia, el trabajo y el servicio pues van a fluir. Vamos a ver Salmo 37, 4. A ver, ¿dónde lo tengo? Por aquí. No, lo tengo. A ver aquí. 27, 4 dice: deleítate al mismo texto que leí. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Tenemos que deleitarnos en su presencia. Deleitarnos en Él, vamos a captar su presencia. También tenemos aquí las oraciones en el servicio. Nosotros, la oración, como dijimos al principio, es la base del cristianismo, de la comunión íntima con Dios. Sin oración no hay nada. Entonces nosotros tenemos que implementar la oración en el servicio. Cuando nosotros servimos y evangelizamos, debemos orar atando todo lo que venga contrario a la palabra de Dios. Debemos pedir cuando vamos a evangelizar, cuando vamos a predicar, a dar una enseñanza, pedir denuedo al Señor, pedir gracia, pedir su favor, pedir la revelación de la palabra de Dios conforme a la necesidad del grupo. Yo le digo al Señor así: Señor, tráeme la revelación de tu palabra, recuérdame los testimonios, lo que he aprendido, las experiencias que he tenido contigo, lo que tú me enseñas, para que el Señor abunde. Entonces debemos para el servicio pedir conforme a la necesidad de la persona que vamos a atender o conforme a la necesidad del grupo. Amén. ¿Están aquí? Amén. Okay. No se me han ido en sueño. Entonces debemos pedir misericordia y amor, y sobre todo pues la dirección del Espíritu Santo. También debemos orar por los enfermos. La enfermedad pues no es de Dios. En el cielo pues no hay hospital, como dicen por allí. Entonces nosotros podemos orar echando fuera las enfermedades, ¿ok? Y orando, porque el Señor Jesús lo hacía. Él venía, lo sanaba y después le enseñaba la palabra. Esa era su rutina: predicar, hacer milagros y enseñaba la palabra. Muchas veces el orar por un enfermo inconverso es una puerta abierta para nosotros poderle predicar la palabra. ¿Okay? Entonces en Santiago 5:15 dice: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. ¿Qué detiene las respuestas a nuestras oraciones? Una de las cosas que detiene las respuestas a nuestras oraciones son los rencores y las amarguras. Si tenemos rencores, pues la oración no va a pasar del techo. Una falta de estilo de vida de perdón y arrepentimiento, tenemos que tener ese estilo de vida para que nuestras oraciones lleguen a la presencia del Señor. Las bendiciones también lleguen. Yo creo que les he contado alguna vez esto que les voy a contar, pero para los que no lo han oído y para que quede en la grabación. Una vez yo tuve un sueño donde yo veía que estaba como en una aldea y la lluvia, estaba el cielo oscuro, pero la lluvia no caía, los ríos estaban como con las crestas congeladas y toda la aldea dependía pues del agua, como todo ser humano. Y la lluvia no venía, el agua no caía. Entonces yo me desperté inquieta porque me pareció raro ese sueño. Y entonces el Señor, yo le dije que me explicara al Espíritu Santo qué significaba ese sueño, y el Señor me dijo que yo tenía que ir a pedir perdón a una persona y pedir perdón y perdonarla a una persona, porque eso tenía detenida mis bendiciones. Ese sueño significaba que estaban mis bendiciones detenidas, el agua que no caía del cielo, que no se movía en los ríos, que estaba congelado, era que mis bendiciones estaban detenidas. Pues yo, ni corta ni perezosa, me levanté y fui a la casa de la muchacha y restituí con ella, porque que ninguna falta de perdón nos detenga nuestras bendiciones. Amén. Eso es un regalo que Dios nos dio, una defensa que el Señor nos dio, y no la vamos a despreciar ni darle gusto al enemigo. En Deuteronomio 28:23 dice: y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro, cuando nosotros no perdonamos y no nos arrepentimos.
En 1 Timoteo 2:8 dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Entonces nosotros debemos orar siempre, pero estar pendiente que en nuestro corazón no haya ira, ni hayan contiendas, ni hayan críticas, ni murmuraciones. Estamos en ese proceso que nos arrepentimos, pero a medida que nos vamos arrepintiendo de lo que hacemos en cuanto a crítica, murmuración, poquito a poco el Espíritu Santo va tomando terreno y ya no lo vamos a hacer más, ¿ok? Debemos poner atención e inquirir delante del Señor cuando nuestras oraciones no tengan respuesta. Muchas veces están detenidas porque nosotros no tenemos el suficiente entendimiento para recibir la bendición, ¿verdad? O las motivaciones que nosotros tenemos con esa oración son equivocadas. Entonces, cuando una petición está detenida, debemos inquirir, debemos consultar a Dios a ver qué sucede. También las oraciones se tardan en responder cuando en nuestra vida hay mucho orgullo, porque no vamos a glorificar a Dios. No se puede pedir para nuestros deleites y placeres, se tiene que pedir en beneficio del reino de Dios y la extensión del reino de Dios, como dije antes. Otro punto importante que detiene nuestras oraciones lo dice aquí en 1 de Pedro 3:7. Dice: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. En la relación de parejas debe ser armónica y haber mucha comunicación. El esposo debe tratar a la esposa, ser amable, honrarla como la mejor amiga, escucharla. Eso es algo que a los hombres les cuesta, escucharnos a nosotros las mujeres, porque ellos son muy directos y entonces nosotros somos más emotivos, pero les cuesta escucharnos. Tengan paciencia, ¿verdad? Escucharla. A veces yo a veces hablo con mis hijos y me dicen: ajá, ¿pero qué? Porque entonces yo le doy todo el rodeo y le echo todo el cuento. No, pero espérate que te tengo que explicar. No, ajá, ¿pero qué? ¿Por qué? Al grano, sí. Entonces, los hombres deben escuchar a la esposa, hacerla sentir importante, respetarla, apreciar sus opiniones. Porque muchas veces dicen: esto es lo que dice eso. No, respetar sus opiniones. Y si vemos que está diciendo una loquera, ¿verdad? Entonces el esposo tiene que ayunar por ella. Sí, si vemos, entonces el esposo tiene que ayudar por ella. Entonces, el no hacer estas cosas detiene las respuestas de las oraciones. Y a mí me llama la atención eso, pero ¿por qué dice al esposo solo? ¿Verdad? Porque el esposo es cabeza del hogar. Si el esposo no trata bien a la esposa, entonces el hogar se desordena porque le está dando una mala imagen a los hijos. Un esposo que maltrata a la esposa le está diciendo a los hijos: mire, las mujeres no sirven para nada, las mujeres no tienen valor, las mujeres se maltratan. Aunque no lo esté enseñando como una cátedra, lo está impartiendo con su ejemplo, ¿ok? Entonces, esto es lo que dice 1 de Pedro 3:7, para que las oraciones no tengan estorbo. Los grandes hombres de Dios, que son muy vistos, tratan a las esposas como unas reinas. Que cuando yo fui a Estados Unidos, yo decía: wow, las tratan como unas reinas. ¿Por qué? Porque ellos saben, tienen un ministerio, y si maltratan a su esposa, las oraciones no llegan, ¿ok? Entonces es una bendición tener un esposo cristiano y que tenga como en su primer lugar, en su corazón, al Señor, porque esa es la única manera que va a respetar a su esposa, ¿ok? Los jóvenes, aquí no hay, creo que los jóvenes tienen que estar pendientes que su pareja, lo que el Señor les va a dar, tenga en primer lugar al Señor en su corazón, porque si tiene al Señor en primer lugar, entonces todo va a funcionar bien en el hogar o en la futura relación.
También detiene nuestras oraciones, la respuesta a nuestras oraciones, no vivir el principio de autoridad, o sea, la rebelión, que eso lo vamos a ver más adelante. La rebelión nos separa de Dios y detiene la bendición y las oraciones. Por último punto, les voy a decir que una buena sugerencia para nosotros, después que hemos visto todo lo que hemos visto, es orar y pasar revista todo lo que hemos pasado en el día, ¿verdad? Y orar al Señor y decir: Señor, gracias por este día, mira lo que hice, todo eso. Y ahí empezamos nuestro tiempo de oración con el Señor para darle gracias al Señor por todas las cosas. Bueno, hemos terminado el tema de la oración, todo lo que se hace en la oración, especial, negativa. Y hoy le dije al Señor, anoche me dormí a las 3 de la mañana y dormí hasta las 5 nada más. Y yo le dije: mira, Señor, vengo a adorarte, así que vengo a recibir esta situación, este problema, lo cuelgo en un clavito afuera y lo recogemos a las 5. A las 5 lo recogemos y trabajamos con eso, pero yo quiero adorarte y recibir. Y de verdad estoy como que nada. A las 5 lo recogemos y nos ponemos de acuerdo, ¿ok? Porque no quiero perderme su presencia. Amén. Por un problema que se va a resolver. Entonces no es para mí. Su presencia en la adoración es valiosa, su presencia en la predicación, en la administración es valiosa. Amén. Entonces debemos perseguir esto en la oración, su presencia. Hay una canción de un cantante famoso, de Jesús Adrián Romero, que dice que él quiere saber cuán cerca estás. Le dice al Señor: Señor, quiero saber cuán cerca estás. Y es verdad, cuando empezamos a adorar sentimos que Él está allí, pero tenemos que adorar. Fíjense que estar consciente de su presencia, cuando buscamos su presencia en oración, nos hace vivir una vida llena de respeto y temor de Dios. Tenemos el caso de José. José fue desarraigado de su familia, como vimos la semana pasada que habló Marisol, fue desarraigado de su familia, pero él vivía en la presencia del Señor, porque la Biblia dice: y Jehová estaba con él. ¿Okay? Entonces, el vivir con ese respeto, con ese temor de Dios, con esa adoración, nos hace estar conscientes de su presencia. Cuando nosotros pecamos una y otra vez y el Espíritu Santo no nos redarguye, es porque no estamos buscando su presencia, que es necesario en la oración. Elías era un hombre que vivía en la presencia de Dios y era usado por Dios en lo sobrenatural. Él decía: vive Jehová, que en su presencia estoy. O sea, constantemente buscar su presencia. Aquí lo dice en Primera de Reyes 17:1, dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Cuando nosotros hacemos todo lo que dice, lo que hemos visto en estos estudios de la oración, al final concluimos que vivimos constantemente en su presencia. Vamos a ver señales de su presencia. Tenemos señales de su presencia primeramente por la fe. Sabemos que Dios está allí, es por la fe, ¿verdad? También porque nos redarguye y nos convence de pecado. En la adoración nos deleitamos en su palabra. Cuando usted siente deleite por la palabra de Dios, la presencia de Dios está allí. Si usted se aburre y dice: ay, pero es que no entiendo, la tengo que leer, entonces ahí no está la presencia de Dios, porque dice: deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de su corazón. Deleitarnos en su presencia es un mandato, ¿ok? Cuando nos deleitamos en su palabra, ¿verdad? Y Él nos enseña a través del Espíritu Santo. También cuando nos deleitamos en servir al Señor, podemos sentir su presencia, podemos sentir su aprobación y su gozo. El Salmo 37:4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón.
Fíjense que por la fe nosotros tendremos la convicción de que Él nos escucha y nos dará dirección. La presencia de Dios también la sentimos cuando hay gozo y paz. Entonces hay varias señales de que estamos en su presencia. Hay gozo y paz. En Éxodo 33, 14, 15 dice: y Él me dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Una de las cosas que nosotros, que se lo dije al momento de empezar este punto de la presencia del Señor, que nosotros debemos anhelar y buscar su presencia, no pasar un día donde no sentimos su presencia, porque eso nos va a dar descanso a nuestra alma, nos va a dar paz, nos va a traer tranquilidad. Si se sienten muy agitados, si se sienten estresados, si se sienten de mal humor, es porque no hemos buscado su presencia. ¿Y cómo la buscamos? Vamos a Él en adoración y oración. ¿Okay? Cuando nosotros pasamos por quebrantos y dificultades, a veces pensamos que no está su presencia allí, pero es cuando Él más cerca está, porque dice que un corazón contrito y humillado Él no lo desprecia. Cuando usted esté mal, yo eso sí tengo la seguridad. En estos días que he pasado un asunto fuerte, yo sé que el Señor está conmigo y sé que el Señor me va a sacar, sé que me va a sanar muchas cosas y sé que me va a enseñar y que me va a guardar. Cuando yo tengo esa seguridad, entonces el Señor obra y actúa. En el Salmo 91:1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Al abrigo del Altísimo encontramos su presencia. ¿Okay? Nosotros tenemos que aprender a disfrutar de su presencia. Una de las cosas bonitas que hay en esta iglesia es que disfrutamos la presencia de Dios. ¿Verdad que sí? Disfrutamos la presencia de Dios en la adoración, en los ayunos, en la oración. Cerramos los ojos y sentimos ya que el Señor está allí. La iglesia de Éfeso dejó de disfrutar la presencia del Señor. Esto es importante, por el trabajo. Muchas veces se trabaja y se trabaja y se trabaja mucho para el Señor, para la obra del Señor, y se deja de disfrutar su presencia. Entonces es cuando la iglesia de Apocalipsis 2:4 que le dice que perdió su primer amor. Por eso debemos estar muy pendientes de lo que es la presencia del Señor, de buscar la presencia del Señor. Apocalipsis 2:4 dice, pero tengo contra... al principio dice, yo conozco tus obras. Me cae. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Okay? Entonces, aquí ellos trabajaban. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces el mucho afán, el mucho trabajar nos separa de la presencia de Dios. Y nosotros debemos vivir constantemente en la presencia de Dios. También tenemos el caso de María y Marta, ¿verdad? Marta afanada por el trabajo, trabajando, pero María tomó la mejor parte. Disfrutaba de lo que el maestro le estaba hablando y disfrutaba de su presencia. Entonces tenemos que ver eso. Si vemos que estamos muy agitados, muy trabajados, apartemos 5 minutos, nos postramos de rodillas y adoremos a Dios para captar su presencia de nuevo, porque nos alejamos. Él está, pero nosotros nos alejamos. Esto es importante en la oración. Sin su presencia no vamos a poder hacer todas las cosas que hemos aprendido: interceder, clamar, derramar nuestro corazón. Sin su presencia no podemos hacer nada de eso. ¿Okay? Si nosotros buscamos su presencia, el trabajo y el servicio pues van a fluir. Vamos a ver el Salmo 37:4. A ver, ¿dónde lo tengo? Por aquí.
No, lo tengo. A ver aquí. 27:4 dice, deleítate al mismo texto que leí, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Tenemos que deleitarnos en su presencia, y deleitarnos en Él, vamos a captar su presencia. También tenemos aquí las oraciones en el servicio. Nosotros, la oración, como dijimos al principio, es la base del cristianismo, de la comunión íntima con Dios. Sin oración no hay nada. Entonces nosotros tenemos que implementar la oración en el servicio. Cuando nosotros servimos y evangelizamos, debemos orar atando todo lo que venga contrario a la palabra de Dios. Debemos pedir cuando vamos a evangelizar, cuando vamos a predicar, a dar una enseñanza, pedir denuedo al Señor, pedir gracia, pedir su favor, pedir la revelación de la palabra de Dios conforme a la necesidad del grupo. Yo le digo al Señor así: Señor, tráeme la revelación de tu palabra, recuérdame los testimonios, lo que he aprendido, las experiencias que he tenido contigo, lo que tú me enseñas, para que el Señor abunde. Entonces debemos para el servicio pedir conforme a la necesidad de la persona que vamos a atender o conforme a la necesidad del grupo. Amén. ¿Están aquí? Amén. Okay. No se me han ido en sueño. Entonces debemos pedir misericordia y amor, y sobre todo pues la dirección del Espíritu Santo. También debemos orar por los enfermos. La enfermedad pues no es de Dios. En el cielo pues no hay hospital, como dicen por allí. Entonces nosotros podemos orar echando fuera las enfermedades, ¿ok? Y orando, porque el Señor Jesús lo hacía. Él venía, lo sanaba y después le enseñaba la palabra. Esa era su rutina, predicar, hacer milagros y enseñaba la palabra. Muchas veces el orar por un enfermo inconverso es una puerta abierta para nosotros poderle predicar la palabra. ¿Okay? Entonces en Santiago 5:15 dice: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. ¿Qué detiene las respuestas a nuestras oraciones? Una de las cosas que detiene las respuestas a nuestras oraciones son los rencores y las amarguras. Si tenemos rencores, pues la oración no va a pasar del techo. Una falta de estilo de vida de perdón y arrepentimiento, tenemos que tener ese estilo de vida para que nuestras oraciones lleguen a la presencia del Señor. Las bendiciones también lleguen. Yo creo que les he contado alguna vez esto que les voy a contar, pero para los que no lo han oído y para que quede en la grabación. Una vez yo tuve un sueño donde yo veía que estaba como en una aldea y la lluvia, estaba el cielo oscuro, pero la lluvia no caía, los ríos estaban como con las crestas congeladas, y toda la aldea dependía pues del agua, como todo ser humano. Y la lluvia no venía, el agua no caía. Entonces yo me desperté inquieta porque me pareció raro ese sueño. Y entonces el Señor, yo le dije que me explicara al Espíritu Santo qué significaba ese sueño, y el Señor me dijo que yo tenía que ir a pedir perdón a una persona y pedir perdón y perdonarla a una persona, porque eso tenía detenida mis bendiciones. Ese sueño significaba que estaban mis bendiciones detenidas, el agua que no caía del cielo, que no se movía en los ríos, que estaba congelado, era que mis bendiciones estaban detenidas. Pues yo, ni corta ni perezosa, me levanté y fui a la casa de la muchacha y restituí con ella, porque que ninguna falta de perdón nos detenga nuestras bendiciones. Eso es un regalo que Dios nos dio, una defensa que el Señor nos dio, y no la vamos a despreciar ni darle gusto al enemigo. En Deuteronomio 28:23 dice: y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro, cuando nosotros no perdonamos y no nos arrepentimos. En 1 Timoteo 2:8 dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Entonces nosotros debemos orar siempre, pero estar pendiente que en nuestro corazón no haya ira
ni hayan contiendas, ni hayan críticas, ni murmuraciones. Estamos en ese proceso que nos arrepentimos, pero a medida que nos vamos arrepintiendo de lo que hacemos en cuanto a crítica, murmuración, poquito a poco el Espíritu Santo va tomando terreno y ya no lo vamos a hacer más, ¿ok? Debemos poner atención e inquirir delante del Señor cuando nuestras oraciones no tengan respuesta. Muchas veces están detenidas porque nosotros no tenemos el suficiente entendimiento para recibir la bendición, ¿verdad? O las motivaciones que nosotros tenemos con esa oración son equivocadas. Entonces, cuando una petición está detenida, debemos inquirir, debemos consultar a Dios a ver qué sucede. También las oraciones se tardan en responder cuando en nuestra vida hay mucho orgullo, porque no vamos a glorificar a Dios. No se puede pedir para nuestros deleites y placeres, se tiene que pedir en beneficio del reino de Dios y la extensión del reino de Dios, como dije antes. Otro punto importante que detiene nuestras oraciones lo dice aquí en 1 de Pedro 3:7. Dice: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. En la relación de parejas debe ser armónica y haber mucha comunicación. El esposo debe tratar a la esposa, ser amable, honrarla como la mejor amiga, escucharla. Eso es algo que a los hombres les cuesta, escucharnos a nosotros las mujeres, porque ellos son muy directos y entonces nosotros somos más emotivos, pero les cuesta escucharnos. Tengan paciencia, ¿verdad? Escucharla. A veces yo a veces hablo con mis hijos y me dicen, ¿pero qué? Porque entonces yo le doy todo el rodeo, le echo todo el cuento. No, pero espérate que te tengo que explicar. No, ¿pero qué? ¿Por qué los hombres? Al grano, sí. Entonces, los hombres deben escuchar a la esposa, hacerla sentir importante, respetarla, apreciar sus opiniones. Porque muchas veces dicen, está lo que dice eso, no, respetar sus opiniones. Y si vemos que está diciendo una loquera, ¿verdad? Entonces el esposo tiene que ayunar por ella. Sí, si vemos, entonces el esposo tiene que ayudar por ella. Entonces, el no hacer estas cosas detiene las respuestas de las oraciones. Y a mí me llama la atención eso, pero ¿por qué dice al esposo solo? ¿Verdad? Porque el esposo es cabeza del hogar. Si el esposo no trata bien a la esposa, entonces el hogar se desordena porque le está dando una mala imagen a los hijos. Un esposo que maltrata a la esposa le está diciendo a los hijos, mire, las mujeres no sirven para nada, las mujeres no tienen valor, las mujeres se maltratan. Aunque no lo esté enseñando como una cátedra, lo está impartiendo con su ejemplo, ¿ok? Entonces, esto es lo que dice 1 de Pedro 3:7, para que las oraciones no tengan estorbo. Los grandes hombres de Dios, que son muy vistos, tratan a las esposas como unas reinas. Que cuando yo fui a Estados Unidos, yo decía, wow, las tratan como unas reinas. ¿Por qué? Porque ellos saben, tienen un ministerio, y si maltratan a su esposa, las oraciones no llegan, ¿ok? Entonces es una bendición tener un esposo cristiano y que tenga como en su primer lugar, en su corazón, al Señor, porque esa es la única manera que va a respetar a su esposa, ¿ok? Los jóvenes, aquí no hay, creo que, los jóvenes tienen que estar pendientes que su pareja, lo que el Señor les va a dar, tenga en primer lugar al Señor en su corazón, porque si tiene al Señor en primer lugar, entonces todo va a funcionar bien en el hogar o en la futura relación. También detiene nuestras oraciones, la respuesta a nuestras oraciones, no vivir el principio de autoridad, o sea, la rebelión, que eso lo vamos a ver más adelante. La rebelión nos separa de Dios y detiene la bendición y las oraciones.
Por último punto, les voy a decir que una buena sugerencia para nosotros, después que hemos visto todo lo que hemos visto, es orar y pasar revista todo lo que hemos pasado en el día, ¿verdad? Y orar al Señor y decir, Señor, gracias por este día, mira lo que hice, todo eso. Y ahí empezamos nuestro tiempo de oración con el Señor para darle gracias al Señor por todas las cosas. Bueno, hemos terminado el tema de la oración, todo lo que se hace en la oración. Camino de salvación. Conectada a tu corazón.